Recursoshumanos.tv, el canal de recursos humanos de América Latina. Psicoweb presenta. ¿Qué tal, amigos de Recursos Humanos Televisión? Soy Antonio Catena, director de la oficina de Ackerman Beaumont, México, y es un placer estar aquí con vosotros para contaros vivencias y experiencias del apasionado mundo del headhunting. Bueno, yo creo que lo primero a destacar, o lo primero que podríamos comentar, sería en qué consiste un proceso de headhunting que mucha gente desconoce. La mayoría de las personas saben lo que es un headhunter, saben a qué nos dedicamos, pero no conocen en sí los procesos, procedimientos, políticas, metodología de qué es lo que hacemos. Os contaría que lo primero y más decisivo es la toma del perfil o el levantamiento del perfil con el cliente. Cuando un cliente tiene una necesidad específica en una posición, lo que hacemos, nos desplazamos a sus oficinas. Muy importante siempre trabajar de forma conjunta con el cliente. Tomamos ese perfil, lo analizamos, conocemos bien cómo funciona la compañía desde dentro, es decir, conocemos a quién va a reportar por encima esa posición, qué equipo va a tener por abajo. Digamos que al final somos como un área más de ese departamento de recursos humanos. Nos involucramos tanto que llegamos a ser parte de su departamento de recursos humanos. Establecemos el perfil de forma pormenorizada y luego un aspecto muy importante a tener en cuenta es considerar cuáles son las empresas a las que vamos a tocar o cuáles son el target, el scope de compañías en las que vamos a buscar. Esto es muy importante porque al final la búsqueda puede hacerse infinita o puede ser una búsqueda muy reducida. Si tú solo tienes un scope de 5 empresas, porque son empresas muy específicas de una determinada solución, obviamente siempre la búsqueda va a ser más rápida y más ágil. Pero te puedes encontrar con una búsqueda para un determinado perfil donde tengas fácil 80, 100 compañías de target, de scope, y donde tengas que conseguir tocar todos esos perfiles en esas compañías. Ese target, esas compañías también las tomamos de forma conjunta con el cliente, por una sencilla razón y muy importante, porque podemos tocar compañías que sean partner del cliente, podemos tocar compañías donde haya un acuerdo de no compete. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado y tener claro dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar, siempre de la mano del cliente. Una vez que tenemos el perfil y una vez que tenemos las compañías donde vamos a buscar esos candidatos, empieza el proceso de headhunting o empieza el proceso, digamos, de investigación, de selección por parte de nuestro equipo. Normalmente en un proceso de búsqueda participan en torno a 3-4 personas, donde lo que hacemos es investigar quién es quién en cada una de esas compañías que primeramente hemos delimitado. Una vez que tenemos el perfil y una vez que tenemos el target de compañías, empezamos la labor de investigación o la labor pura de research, de búsqueda de candidatos. Esa labor empieza con el filtrado telefónico, donde lo que hacemos es una entrevista telefónica aproximadamente de 30 a 40 minutos con el candidato para validar si cumple las características que nuestro cliente nos está solicitando. Y no solo las características que el cliente nos está solicitando, sino también saber si está motivado a un cambio, si a nivel salarial cumple, si a nivel salarial está en línea con lo que el cliente está ofreciendo, y sobre todo validar que la información que nos está diciendo vía telefónica es una información veraz y es una información correcta. Una vez que hemos extraído esa información, los candidatos que se aproximan más al perfil los citamos a una entrevista personal, los citamos en nuestras oficinas, los conocemos personalmente y desarrollamos una entrevista por competencias. Esa entrevista aproximadamente dura en torno a 1 hora y media, 2 horas, y yo creo que aquí es una parte también muy importante del proceso de selección porque obviamente conoces al candidato. En un primer momento, yo creo que en esa entrevista se establece un contacto personal donde conoces un poquito al candidato fuera de su entorno profesional, donde te cuenta un poquito pues, sus hobbies,
si tiene familia, si está casado, digamos que le conoces fuera del ambiente profesional y luego ya estableces un vínculo más cercano donde desarrollas toda su trayectoria profesional, donde vas pasando por las diferentes etapas en su carrera y donde digamos que estableces donde digamos consigues una información que te facilita el darte cuenta de si es un candidato óptimo o si es un candidato válido para el cliente. Normalmente entrevistamos personalmente en torno a 15-20 candidatos promedio por cada posición y de esos 15-20 candidatos promedio extraemos los 4 finalistas. ¿En qué consisten los 4 candidatos finalistas? 3-4 candidatos, puede oscilar en función del cliente. Lo normal son 4 personas, 4 candidatos shortlist, finalistas, y básicamente lo que define los candidatos finalistas es que vayan en línea o que se adapten lo máximo posible a los requisitos del cliente, a los requisitos del perfil, y sobre todo hay un aspecto muy importante y que cada día se nos solicita más a los headhunters, es el fit cultural. Muchas veces te llega un cliente y te pide una posición, te demanda una búsqueda, te da un perfil, está todo claro, entrevistas al candidato, el cliente lo entrevista y te dicen: Antonio, el candidato es muy válido, el candidato tiene una trayectoria maravillosa, tiene una formación académica muy potente, muy fuerte, pero no ha habido conexión, no ha habido química, no ha habido fit cultural. Eso es importantísimo. ¿Cómo medimos ese fit cultural? A través del conocimiento exhaustivo de nuestros clientes. Como os decía hace unos momentos, en una primera instancia somos parte de la compañía, conocemos cómo funciona, conocemos sus oficinas, que también es un aspecto importante, su mobiliario, sus códigos de vestimenta, sus políticas, su manual del empleado, de tal forma que cada vez con mayor información, pues cada vez es más complicado errar o cometer errores a la hora de conseguir ese perfil. Os puedo contar, por ejemplo, una anécdota de un candidato con un cliente que no hubo fit, que a mí me sorprendió mucho. Era una posición de financiero, pero era para una compañía del mundo, diría televisión, glamour, y era una compañía que a efectos de la mayor parte de la gente pues suena pues, muy glamurosa, muy exitosa. Y curiosamente esta compañía tenía unas oficinas muy feas, tenía unas oficinas muy viejitas. ¿Qué ocurrió? Presento al candidato, el candidato motivadísimo con la compañía, el cliente motivadísimo con el candidato, y me dice el candidato: mira, Antonio, no puedo seguir adelante en el proceso de selección porque no me veo trabajando día a día en esas oficinas. Y en cierto modo yo lo entendí, o sea, es algo asumible, y ahí, por ejemplo, no ha habido fit cultural con la compañía. Una vez que tenemos los candidatos finalistas, les pasamos pruebas psicométricas para conocer un poquito más en detalle ciertos skills y ciertas competencias. Por ejemplo, si estamos hablando de una posición comercial, necesitamos conocer si su orientación al cliente es grande, si su tolerancia a la frustración también es elevada. Necesitamos conocer ciertos aspectos que en una entrevista es complicado valorar. Bajo esos test, bajo esas pruebas, tenemos una información más pormenorizada del candidato y al cliente también le ayuda muchísimo de cara a la decisión. Una vez que el cliente tiene los informes, tanto por parte del headhunter, por parte nuestra, como por parte de las pruebas psicométricas, el cliente hace las entrevistas personales, donde en ocasiones nos piden que les acompañemos. Yo, la verdad, no lo recomiendo desde el punto de vista personal, desde mi humilde opinión, no lo recomiendo porque pones al candidato en una situación de tensión importante a la hora de tener varios entrevistadores delante, donde uno de ellos es una persona incluso que ya la ha entrevistado, que ya la conoce, y normalmente las veces que lo hemos hecho, la sensación que yo he tenido es que el candidato no consigue ser el mismo, se pone muy nervioso, no consigue transmitir lo que el cliente necesita oír, y yo normalmente prefiero que el cliente de forma autónoma haga las entrevistas. Obviamente, cuando el cliente hace las entrevistas y tiene sus valoraciones, nos sentamos, incluso con el equipo, dialogamos, tomamos decisiones, digamos que ponemos puntos en común, puntos fuertes, puntos débiles de cada candidato, aspectos que nos hemos encontrado en la búsqueda, y una vez ya que hemos recopilado toda la información de forma conjunta con el cliente decide cuál es el candidato
al que va a hacer la oferta. Cuando el cliente ya tiene decidido quién es el candidato óptimo, falta la última fase, que es la parte de la realización de la oferta económica, y obviamente en esa fase el headhunter acompaña mucho al candidato, sobre todo en asesoramiento y en ciertos aspectos que el candidato no puede conocer, pues en muchas ocasiones porque el candidato no ha tenido ningún tipo de contacto previo con un headhunter. Tratamos de apoyarle, pero obviamente tratamos también de apoyar a nuestro cliente. Digamos que hacemos una labor de interfaz o de conexión entre ambos para que la oferta sea atractiva y para que la oferta vaya en términos económicos en línea con lo que el candidato esperaba. Nos podemos encontrar ante un proceso de selección muy exitoso, un proceso de selección rápido, ágil, donde el cliente tiene claro qué candidato es, va a hacer la oferta y curiosamente el cliente realiza una oferta por debajo de las condiciones económicas del candidato, cosa que se genera una imagen mala tanto del headhunter como de la empresa. Y por desgracia estas cosas ocurren. Digamos que nosotros como headhunter, como consultores que somos, tratamos de asesorar y tratamos de orientar a nuestros clientes en base a nuestro expertise previo del conocimiento salarial del mercado, pero por desgracia no todos los clientes se dejan asesorar y sí que hemos tenido problemas a veces en hacer ofertas donde el cliente consideraba que era una oferta muy atractiva y por desgracia para el candidato no lo era porque o igualaba la situación económica que tenía o era incluso muy por debajo. Sí es cierto que no es todo la oferta económica para un cambio, pero por supuesto al final todos en el día a día tenemos gastos, todos trabajamos por dinero y ante un reto pues siempre nos gusta que nos lo valoren y que haya un aumento económico. Yo os podría dar como dato cuantitativo, considero que para una oferta interesante rondaría un 20% por encima del salario actual del candidato. Yo creo que eso sería algo atractivo para casi cualquier candidato. Cada vez más se premian las prestaciones superiores o los beneficios sociales. Antiguamente pues esto casi ni existía. Antiguamente solo se valoraba el monto final, la cantidad final, el salario bruto final que recibía el candidato, pero hoy en día cada vez más se valoran prestaciones como seguros médicos, planes de pensiones, ayudas para gimnasios, ayudas para guarderías, días de vacaciones y la verdad que eso pues es una herramienta muy positiva para el cliente a la hora de negociar, conseguir darle una serie de beneficios que antes en su empresa no tenía y es algo que los candidatos cada vez consideran más interesante. El tiempo promedio para la realización de un search, de una búsqueda de headhunter, está en torno a las 3-4 semanas. La labor de investigación, filtrado, como os he comentado, entrevistas, informes, 3-4 semanas, a la cuarta semana sería un timing lógico para presentar al cliente candidatos sólidos. Como consejos de cara a un excelente proceso de selección, yo daría varios. Empezaría diciendo a los clientes que trabajar codo con codo, trabajar de forma exhaustiva con el headhunter desde el inicio. Es decir, tanto en la toma del perfil como en el seguimiento del proceso, tener un contacto continuo, tener un feedback continuo semanal, incluso tener reuniones semanales con el headhunter de cara a dar un seguimiento excelente del proceso de selección, tanto para que el cliente sea consciente del trabajo que está haciendo el headhunter como para que el headhunter vaya bien dirigido y haga una buena labor de search. Otro aspecto importante a destacar yo creo que son los tiempos a la hora de cubrir una posición. Muchas veces el cliente a su vez tiene un cliente interno que le está apretando, que le está exigiendo tener ya un candidato, el tiempo pasa, no tenemos un candidato, el cliente se asfixia, el cliente se agobia y transmite ese agobio al headhunter. Y si lo pensamos, al final un proceso de selección o cubrir una vacante es una tarea donde va a ser a largo plazo, va a ser para futuro. Perder una semana o perder unos días en entrevistas o en tener mejores candidatos, yo creo que es importante de cara a no dejarse llevar por los tiempos, por la premura, por el timing, por necesito el miércoles tener ya gente para entrevistar. Muchas veces esa precipitación hace que un proceso de selección pueda ser problemático o dificultoso. El salario a la hora de una negociación o el salario a la hora de captar una persona talentosa, un directivo talentoso,
ni mucho menos lo es todo, ni siquiera lo es lo más importante. Obviamente tiene su peso, pero yo creo que hay variables también muy importantes, como conocer cuál va a ser el desarrollo profesional y personal de ese candidato en los próximos años dentro de la compañía. Motivarle con cosas que no sean cuantitativas o que no sean económicas, motivarle con un equipo, motivarle dándole una responsabilidad regional. Creo que también es importante que los clientes sean honestos con los candidatos a la hora de conocer la situación financiera o situación actual de una compañía. Muchas veces un candidato se decide a dar el salto profesional después de muchos años de experiencia en una compañía, decide asumir un riesgo que es cambiarse, y el cliente no ha sido del todo honesto con la situación, y el candidato obviamente pues ha perdido mucho tiempo, ha perdido su trayectoria y por desgracia ha perdido la oportunidad de tener un mejor desarrollo. En cuanto a los beneficios de usar un headhunter, de contratar un headhunter, yo creo que son muchos y diversos. Empezaría mencionando la transparencia a la hora de realizar un proceso de selección. Muchas veces en un departamento de recursos humanos llega una nueva persona y pregunta: ¿por qué está contratada esta persona? ¿Quién contrató a esta persona? Nadie sabe nada, nadie sabe por qué está esa persona. Hay un desconocimiento total. Y a la hora de contratar un headhunter se maneja todo el proceso de selección de forma transparente y de forma totalmente correcta y bajo las políticas y bajo los procedimientos de una organización. Por otro lado, garantías. Yo creo que el headhunter ofrece muchísimas garantías de éxito, aunque tengo que decir que la selección de personal no es una ciencia exacta. Esto no son matemáticas, somos personas y, por desgracia, las personas cometemos errores, fallos, y mientras sigamos existiendo sí, será así. Al final, un headhunter tiene que tratar de minimizar los riesgos para una compañía en un proceso de selección. Tenemos que pensar que una compañía va a invertir en un candidato, no solo en un headhunter, sino va a invertir en una capacitación de cara a la inmersión del candidato, va a invertir en un periodo de adaptación del candidato. Entonces, al final, ese coste de inversión necesita minimizar un riesgo de cara a que todo sea exitoso. El headhunter ofrece esa garantía de éxito o de menos riesgo. Otro beneficio del headhunter o del uso del headhunter sería las garantías. Cuando una compañía contrata a un headhunter, tenemos unas garantías donde, si el candidato seleccionado no cubre unos mínimos durante un periodo de tiempo, o donde si el candidato seleccionado decide marcharse a otro proyecto y dejar a la compañía, nos comprometemos a hacer una reposición, a hacer un nuevo proceso de selección, donde volvemos a presentar candidatos y donde volvemos a cubrir la posición como si fuera una posición exactamente nueva y sin ningún tipo de coste, obviamente. Otro beneficio del uso del modelo headhunting es la rapidez. Al final, nosotros como empresa de selección de directivos contamos con unos medios, contamos con unos recursos que facilitan el proceso de selección, acortándolo en tiempos, y que complica en cierta forma que un cliente, a la hora de realizar un proceso de selección, va a necesitar de un tiempo mayor. Sin embargo, nosotros esos tiempos los acortamos y los hacemos más precisos. Otro beneficio para determinadas compañías tipo pymes, compañías medianas o compañías en startup en proceso de iniciar operaciones, un headhunter apoya y da una solución muy completa y a un costo muy reducido. ¿Por qué? Porque si esa compañía tiene que hacer una contratación de un equipo de selección de determinadas personas en su staff, va a tener mayor costo económico y va a repercutir más sobre la compañía que contratar a un headhunter para cubrir esas vacantes. Los dos perfiles que más solicitan las organizaciones en México, yo creo que son, por un lado, el financiero, tanto si estamos hablando de posiciones a nivel director financiero, gerentes, controller, auditores, cualquier posición relacionada con las finanzas de una compañía, es muy demandada y tiene su lógica, porque es una posición donde trabajan con información muy delicada, donde la honestidad del candidato es vital y donde
Puede haber muchos problemas a la hora del manejo de la información y a la hora del manejo del dinero, con lo cual puede haber estafas para las organizaciones y es uno de los perfiles más demandados en México a día de hoy. Por otro lado, el otro perfil que más nos solicitan las organizaciones, las compañías, es el comercial, tanto en posiciones de dirección comercial como account manager, key account manager, gerentes de ventas, posiciones muy de la mano de la venta o del desarrollo del negocio, porque al final son los que hacen crecer las compañías, porque solo hay dos formas de crecer: o contratas más equipo comercial o compras una organización, y cada vez se requiere más de gente talentosa en perfiles comerciales, y es curioso, pero es uno de los puestos mejor pagados en el mercado, un buen perfil en ventas, un buen perfil comercial. Los errores más comunes que se cometen en un proceso de hunting podrían ser, por un lado, el tiempo, es decir, la premura, la rapidez a la hora de contratar a alguien hace que el proceso no sea todo lo bueno o exitoso que debería. Por otro lado, el no trabajar o interactuar con el departamento de recursos humanos del cliente es un error muy importante, puesto que semana a semana hay que tener reuniones de seguimiento, semana a semana hay que trabajar con el cliente, enseñarle la información, enseñarle qué se ha trabajado, qué candidatos se tienen. Digamos que es fundamental estar al lado del cliente, casi te diría encima del cliente. Y otro error fundamental es no dejarse asesorar en la fase final de contratación, en la fase final de oferta económica, por parte del consultor, por parte del headhunter, que tiene un expertise muy profundo en ese área, y hacer una oferta errónea después de un proceso de selección complicado o después de un proceso de selección exhaustivo. Psicoweb presentó